del torno de nuestra vida. Las pruebas alrededor de la vida de un cristiano son el horno al que se somete un utensilio creado. Después de que el alfarero hace una hermosa vasija, tiene que meterlo al horno para que se pula, para que se fortalezca. Ninguna vasija es útil si solamente se forma y no se mete al fuego. No es útil. Se resquebraja rápidamente y se deteriora rápidamente. El fuego le da al barro consistencia, le da fuerza, le da belleza, incrementa su utilidad y también su valor. De la misma manera, para que la vida se vuelva valiosa en nosotros, debemos ser sometidos pacientemente al horno de Cristo. Job, por ejemplo, atravesó por estas dificultades, fue sometido al horno de la tribulación, podemos decir hasta cierto punto al horno de la injusticia y de la angustia. Pablo también fue perseguido, fue azotado, fue mordido por las serpientes. ¿Qué no padeció Pablo? Es el horno en el que fue sometido. Moisés también fue sometido al horno del desierto, 40 años en el desierto. Allá después de los 40 años Moisés le preguntaba, ¿esto es todo en la vida? Pero él llegó eventualmente a entender de que esos 40 años no fueron desperdiciados y que Dios estaba moldando el líder para ir a sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud. ¿Y qué podemos decir de los jóvenes hebreos? Fueron sometidos literalmente, estos sí fueron sometidos literalmente al horno de la prueba. Y no era un horno caliente, era un horno calentado 7 veces más de lo normal. ¿Y qué fue lo que pasó? Se sometieron humildemente a la prueba del horno. ¿Y a quién encontraron adentro? Encontraron ahí al Señor, que estaba para protegerlos de la circunstancia. Así que Él ha prometido su presencia constante en nuestras vidas. La peculiaridad de nuestro alfarero es que cuando es necesario, Él no solamente mete la vasija al horno, porque el alfarero no se mete al horno, pero nuestro alfarero sí, se mete con nosotros al horno para protegernos y para darnos la fuerza que necesitamos, para que soportemos, para ayudarnos a soportar el calor del fuego. Mateo 28, 29, dice el Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, en medio de tus tribulaciones, en medio de tus tristezas, en medio de tu dolor, hasta el fin del mundo. Dios, como buen alfarero, sabe exactamente cuánto calentar el horno. ¿No es cierto? A veces nos parece que el horno está demasiado caliente, pero Él sabe cuánto calentarlo. Él sabe exactamente cuánta intensidad le debe de poner al horno para que nosotros podamos soportar la prueba. Escuchen el consejo de Pablo. No nos ha tomado, 1 Corintios 10:13, tentación sino humana. No nos va a dar tentaciones de ángeles porque no las vamos a poder soportar. Las tentaciones que nos ha dado son humanas. Pero más fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Y no solamente eso, no solamente va a medir la tentación, dice, nos va a nosotros dar la salida de la tentación para que podáis resistir. Cuando sintamos que nuestra vida está en medio del horno de las pruebas, debemos paciente y humildemente permitir que el alfarero haga su voluntad en nuestras vidas para que nos dé la forma que Él desee. Solamente si aceptamos con paciencia y confianza el trabajo del alfarero, nuestro vaso tomará la forma que Él quiere darlo. De lo contrario, tomará la forma, pero mal hecha. Pero si resistimos y le estorbamos a Él y nos quejamos, no se llevará a cabo en nosotros el trabajo que Él quiere realizar. ¿Y saben lo que va a pasar? Nos va a quebrar de nuevo y nos va a meter nuevamente al horno. Así que aprendamos la primera para no estar en el horno toda la vida. Y luego nos llevará de nuevo al caliente horno. Ahora, el segundo aspecto de esta parábola es el moldeable barro. Simboliza al ser humano, sobre el cual tiene la soberanía el alfarero. El alfarero tiene soberanía y él dice cuándo usarlo o cómo usarlo. Y hay diferentes tipos de barro también. El alfarero desea hacer algo precioso de un montón de lodo sucio y feo, y lo cuela y lo vuelve a mezclar. Si desea hacer un mejor utensilio, entonces lo somete a la prueba más grande. Pero para que esto se lleve a cabo, el barro silente, calladito, deja trabajar al alfarero a su tiempo y a su manera. No está molestándolo, no tiene la capacidad para preguntarle. Si por alguna razón el vaso que desea formar
sale mal, ya sea por la desobediencia o ya sea porque no tenemos nuestra vida centrada en Cristo, entonces lo quiebra y lo hace de nuevo, hasta que finalmente entonces saca la vasija que Él quiere hacer de nosotros. En el caso de los alfareros seculares, ellos prueban el barro y miran qué barro es el que funciona mejor, miran qué barro es el que se puede trabajar mejor, y hay algún barro que no funciona, entonces lo desechan. Ese es el alfarero secular. Si es buena la calidad, lo siguen usando, y si no les sirve, pues lo desechan y nunca más lo vuelven a usar. Y cuando cuando el barro es inmanejable, tiene muchas impurezas y es de consistencia muy débil, no resiste la prueba del fuego, el alfarero no lo vuelve a usar. Pero en el caso del alfarero divino no sucede lo mismo, no actúa así. Él busca el barro que menos sirve. Cuando el barro no sirve para trabajar, Dios no lo tira y lo bota y lo desecha, sino que insiste e insiste y lo amolda y lo cuela y hace todo lo posible para que ese barro llegue a ser moldeable. Y de ese barro inservible que no rechaza, hace una vasija celestial. Pero el barro debe de permitírselo. Y en esta parábola Dios le está asegurando a Jeremías que está dispuesto a tomar de nuevo a los judíos y volverlos a quebrar para volverlos a hacer. Eso es lo que le está tratando de decir. A menudo se expresa que Jesús era carpintero, pero Dios era primero alfarero, ¿verdad? ¿Recuerdan el Edén? Cuando creó el primer hombre, alfarero. Con sus manos Dios formó al hombre con la figura de su semejanza, de barro y de agua. ¿Cuáles fueron los ingredientes? Barro y agua. El barro y agua no tienen valor material, son ingredientes comunes en la naturaleza. Uno lo puede conseguir por ahí. Los hombres comercian con ellos, pero realmente uno puede conseguir agua y barro en cualquier lugar. Salmos, el capítulo 103, versículo 14, dice lo siguiente. Ahí tenemos el versículo. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El valor se lo dio Dios cuando sopló en su nariz alimento de vida. ¿Saben cuánto valemos nosotros físicamente? Si nos queman y nos hacen polvo, fósforo, potasio, $80. Ese es el valor que tenemos. Pero nuestro valor está adentro. Dice Pablo, tenemos un tesoro adentro. No es esto es polvo, se vuelve a ser el polvo. Los hijos de Dios son vasos moldeados para contener un tesoro incalculable. 2 Corintios, el capítulo 4, versículo 10 se dice: tenemos este tesoro en vasos inservibles, en vasos frágiles, en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la alteza del poder de Dios, el poder sea de Dios y no de nosotros. La cualidad más importante del barro es la moldeabilidad. En el caso del ser humano sería el sometimiento, la disponibilidad de someternos a la voluntad de Dios. Si el barro no se deja moldear y no se somete a las manos del alfarero, nunca llegará a tener valor. El barro no se puede moldear por sí solo, tiene que tener la ayuda del alfarero. Por eso Pablo constantemente está diciendo: somos instrumentos. La guitarra no puede tocar sola, tiene que venir una mano experta para que lo toque. Somos instrumentos de Dios. Pero hay una gran diferencia importante entre el barro físico y el ser humano, que es el símbolo del barro. El barro que usa Dios no es inactivo, sin voluntad y sin sentimientos y sin poder de decisión. Es cierto, el barro es buscado y escogido por el alfarero, pero el barro tiene que aceptar la invitación. En el caso de nosotros, el alfarero nos busca, pero nosotros tenemos que buscar de todo corazón. Eso es lo que le dice Jeremías: me van a buscar si me encuentran, me van a encontrar si me buscan de todo corazón. Pero después de que está en la mano del alfarero, necesita jugar un papel cooperativo con él para llegar a formar una vasija de perfección. Él quiere que cooperemos en nuestra devoción diaria y constante con él. Y mediante la oración, mediante la meditación, la obediencia a su voluntad, mediante el compartimiento del evangelio, estudiar la Biblia, meditarla, atesorarla, practicarla, compartirla. Tenemos que ser activos en el proceso de cuando el alfarero está trabajando con nuestra vida. Él desea que nos rindamos en sus manos
para que nos forme su semejanza. Pero en el proceso desea que también nosotros sirvamos como instrumentos para buscar otros pedazos de barro, para que también por medio de nuestro ejemplo, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra obra misionera, por medio de nuestro servicio, lleguen también a ser vasijas para el reino de los cielos. Y el tercero y último aspecto es realmente el alfarero. Representa al divino creador. El alfarero tiene completo derecho sobre el barro, pero no lo obliga a someterse. Lejos de eso, es amoroso, le ofrece opciones. Tenemos la opción de existir como polvo o volver al polvo, sin trascendencia. Tenemos la opción de reconocer o ignorar el divino mensaje del alfarero como nuestro creador. Dios nos presenta la opción de dejar nuestras vidas en sus manos para que se cumpla su propósito, o tomar nuestra vida y hacer con ella lo que mejor nos parezca. Y nosotros sabemos que si hacemos eso vamos a destruir la vida. Debemos entender que los planes de Dios son infinitamente mejores que lo que nosotros podemos realizar. Jamás se va a comparar lo que Dios quiere hacer con nosotros con lo que nosotros queremos hacer. Nuestras vidas pueden tener una hermosa trascendencia en esta tierra y en la eternidad. Hipotéticamente piensen, ustedes están al momento de nacer y ahí está el bebito que acaba de salir del vientre de la madre, y dice el Señor: ¿qué quiere ser en la vida? Y le entrega una página en blanco. Yo quiero que tú, niñito, escribas en esta página todo lo que quieres ser. ¿Qué pedirían ustedes? Quisiera tener mucho dinero, quisiera ser importante en la vida, quisiera estudiar carreras universitarias, un PhD en la Universidad de Harvard. Ahora, muchos de nosotros estamos frustrados porque no hemos alcanzado nuestras metas de la tierra. No se frustren. El Señor a veces permite que no alcancemos las metas de la tierra porque esas metas de la tierra nos separarían de Dios. Gracias a Dios por el doctor Quiroz, pero yo conozco, la mayoría de doctores adventistas que yo conozco ni van a la iglesia el sábado. Entonces, ¿de qué me sirven los títulos universitarios? No es que Dios no quiere que estudiemos y progresemos, no me malentiendan. Pero a veces tenemos que entender que Él permite, nos ama tanto que Él permite a veces que lleguemos a fracasar en la vida, porque ese fracaso nos va a tomar, ese barro fracasado lo va a tomar para formar una vasija para el reino de los cielos. Él desea que nos rindamos en sus manos, quiere formarnos a su semejanza. Debemos entender que los planes de Dios son infinitos mejores que lo que nosotros podemos realizar. Nuestras vidas pueden tener una hermosa trascendencia aquí en la tierra y en la eternidad. No es malo tener carreras, no es malo ser rico, eso no es lo malo. Lo malo es poner el amor en esas cosas. Ese es el problema. Y desafortunadamente, cuando nosotros alcanzamos todas las metas de nuestra vida, nos volvemos autosuficientes, en lugar de decirle a Dios: gracias por lo que me has dado. Ese es el problema. No es el problema de Dios quiere que seamos de éxito, pero el problema es que los humanos, cuando tenemos el éxito, nos olvidamos de quien nos dio el éxito. Ese es el problema. Así que los planes de Dios para el barro nuestro son planes de excelencia. Él les dijo a los judíos: yo no quiero que seas tu cola, quiero que seas cabeza. Nosotros deberíamos ser dueños de las mejores compañías del mundo, porque el Rey del universo es el dueño del mundo. Pero a veces tenemos que sufrir las inclemencias de supervisores y de dueños de compañías brutos, y que no nos tratan bien, nos discriminan. Porque lo mismo pasó con los judíos. Ahí andaban los judíos sufriendo. ¿Qué necesidad tenían de andar sufriendo con los sirios y los babilonios y los egipcios? Era la consecuencia de su desobediencia. No querían someterse a los planes divinos. Rechazaban las manos del Señor y querían ser de ellos una figura como a ellos les daba la gana. Los planes de Dios son mejores que los que nosotros podemos tener en esta tierra y en la eternidad. Está garantizado. Si depositamos completamente nuestra vida en sus manos, no solamente está dispuesto a comenzar la obra de la eternidad, sino llevarla a su fin. El que la comenzó la va a terminar. Está dispuesto no solamente a formar una hermosa vasija, sino que esa vasija cumple el propósito con el cual nos ha creado. Filipenses, el capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero dejémoslo trabajar. A veces no la perfecciona porque nosotros somos necios, o somos desobedientes, o somos rebeldes, ya sea por rebeldía, por ignorancia o por postergación, por lo que sea. Pero dejémoslo trabajar. Quiere decir que nuestro alfarero divino no es simplemente nuestro creador, es nuestro Padre, es nuestro protector. Tiene interés en cada uno de los aspectos de nuestra vida. ¿No dice 3 Juan 2 que Él quiere que seamos prosperados en todo? ¿Y así como prospera nuestra alma? Por supuesto que sí. El alfarero divino trabaja para nuestro beneficio. Esa es una gran diferencia entre el alfarero secular y el alfarero divino. El Señor no quiere formar obras de arte para ponerlas en un museo o para venderlas. Es para nuestro beneficio. Dice, te quiero formar una vasija porque en el proceso tú vas a bendecir a otros. Efesios, el capítulo 2, versículo 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Si esa vasija no es para estar ahí en el museo. Esa vasija es para hacer buenas obras. Somos la extensión de Dios aquí en la tierra, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Noten la relación que existe entre el alfarero y el barro. Para la formación de una vasija perfecta, el alfarero necesita paciencia. No sé si ustedes lo han visto trabajar, pero requiere paciencia. Y a veces lo deja un ratito y se va, y luego vuelve y forma y pule, y después pone al horno, después lija, le da una pintura, lo vuelve a meter al horno. No es fácil crear una buena vasija. La relación que existe en el alfarero es igual, el alfarero y el barro. Para que el tosco barro sea transformado en una hermosa vasija, se requiere un proceso. No se puede hacer de la tarde a la mañana. No es un momento, es un proceso. Él toma pacientemente el sucio barro en sus manos, y en la medida que nosotros lo dejamos trabajar sin quejarnos, sin murmurar, entonces va observando el perfecto trabajo y nos vamos transformando en su semejanza. Pero también el barro tiene que tener paciencia, tanto la paciencia de Dios para trabajar con nosotros, como nosotros para dejar que Dios trabaje en nosotros. Porque para pasar por los diferentes procesos requiere paciencia. Y a veces algunos de nosotros tenemos hábitos profundamente arraigados que necesitan un trabajo extra. No es fácil sacar los hábitos que nosotros tenemos, ya sea heredados o cultivados o lo que sea, pero a veces requiere mucho trabajo. Y algunos tenemos hábitos peores que otros, pero tenemos que esperar. No todos crecemos de la misma manera, no todos crecemos al mismo tiempo. Tenemos que esperar pacientemente para que Dios se desarrolle su plan divino en nosotros. Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que discutas con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me haces así? ¿Se atrevería alguien de ustedes a decirle a Dios, yo no quiero ser lo que soy? Una de las cosas que necesitamos hacer para ser felices en la tierra es aceptar lo que somos y lo que tenemos. Todas las mañanas debemos levantarnos y decir, Señor, te doy gracias por lo que soy. Vivimos en una fantasía. Miramos programas de televisión y nos estamos comparando con los demás. Compárese con Cristo y dígale, Señor, te doy gracias por lo que soy y por lo que tengo. Ese es el primer eslabón para llegar a ser felices en la tierra. Dice Pablo, contento con los vestidos y con la comida. No estoy diciendo que seamos conformistas, no, busque el progreso. Pero cuando busque el progreso, ponga en primer lugar a Dios y dele gracias a Dios por lo que tiene. Cuando esté terminada la vasija, entonces podemos ver el hermoso plan perfecto de Dios que tiene para nuestras vidas. Esta cita la encontré en Ministerio de Curación. Ministerio de Curación, página 375. Escuchen lo que dice. El alfarero toma arcilla y la modela según su voluntad. La amasa y la trabaja, y la despedaza y la vuelve a amasar. La humedece y luego la seca. La deja después descansar por algún tiempo sin tocarla. Cuando ya está bien maleable, reanuda su trabajo para hacer de ella una vasija. Le da la forma, la compone, la alisa con el torno, le pone a sacar el sol, la cuece al horno y así llega a ser una vasija útil. Sigue diciendo,
Así también el gran artífice desea amoldarnos a nosotros y formarnos. Y así como la arcilla está en manos del alfarero, nosotros también debemos de ponernos en las manos divinas. No debemos intentar hacer la obra del alfarero. Solo nos corresponde someternos al divino artífice para que nos da la forma que Él necesita darnos. Aprendamos la lección del barro del alfarero de Israel. Jeremías, el capítulo 18, versos 4 y 6. El vaso que hacía el alfarero se quebró en la mano del alfarero y tornó e hizo otro vaso, según el alfarero le pareció hacerlo. Y pregunta a él a Jeremías: ¿viste lo que el alfarero hizo? ¿Viste cómo el vaso quebrado lo volvió a hacer? ¿No podré yo hacer lo mismo con ustedes? Ustedes se quebraron por desobedientes, se fueron por ahí. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos. ¿Cuántas veces se ha echado a perder nuestra vasija? A veces el matrimonio, a veces la familia, a veces los hijos, el trabajo, los planes, el estudio, la economía, el consejo divino. Hey, cálmate, no te preocupes. Tú miras cómo fracasó Israel y cómo sufrieron las consecuencias. Vuélvanse a poner en mi mano, yo lo voy a volver a hacer. Tú estás con una vasija quebrada, colócala en las manos del divino alfarero. Él es un experto. Él no solamente es un experto alfarero, es un experto reparador de vasijas quebradas. Ponlo en su mano. El Señor pacientemente volverá a amasarte y lo amoldará para que llegues a ser un hermoso recipiente que contenga la gloria de Dios. La vasija que echaste a perder por tu impaciencia, por tu rebeldía o por necedad, Él la puede volver a hacer perfecta. Pero déjalo trabajar a su tiempo y a su manera. Y si tú lo dejas a trabajar, no se va a volver a arruinar. Las tribulaciones, las tormentas de nuestra vida son oportunidades, no son desgracias, son oportunidades para mejorar. En las manos del alfarero todo tiene sentido, tanto los problemas y las dificultades, tanto los fracasos y las tristezas. En sus manos todo tiene razón, aunque en ese momento no comprendamos lo que el Señor está haciendo con nosotros. En las manos del alfarero divino su trabajo es perfecto. Isaías 64, el versículo 8 dice: Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. A medida que nos toca, a medida que nos moldea nuestra vida, va encontrando defectos y nos va colando y pacientemente los saca y los expulsa hasta llegar a formar un barro perfecto, para que de ese barro haga una hermosa vasija que contenga el tesoro de la salvación. Pablo entendió claramente este concepto. El valor no está en la vasija, está en el tesoro que contiene la vasija. Y él dice, 1 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. El imperio romano se apropiaba de las mejores cosas en el territorio que gobernaba, y una de ellas era el aceite de oliva de España. El otro día estábamos en Italia y ahí estaba una montaña de tarros quebrados, de ollas quebradas. Yo pregunté qué era eso. Y los historiadores dicen que el imperio romano funcionaba en base al aceite de olivas. Ese era el llamado el oro líquido para ellos. Y se usaba para la cocina, para bañarse, para medicina, para las lámparas, para cosméticos, para todo usaban el aceite de oliva. Pero ellos iban a los pueblos donde cultivaban el aceite de oliva y entonces se robaban el aceite de oliva y lo traían de España, la parte sur de España donde se hace el mejor aceite de oliva, y se lo robaban y se lo llevaban para Roma. Y venían las ánforas llenas de aceite, como esas. Pero eran ánforas que no eran bien elaboradas. Entonces la traían, vaciaban el aceite y botaban las ánforas. Y se iba formando un cerro. Y ahí está el cerro, ahí en Roma, se le llama Monte Tarmesi, creo que le llaman. Era un monte simplemente de los jarros, de las ánforas en donde se traía el aceite de oliva.
Esas vasijas eran frágiles, eran rústicas, eran sin valor. Posiblemente Pablo conocía esa historia y por eso él da este versículo en donde dice: somos vasijas de barro inservible. Miles y millones de ánforas se desechaban. Ahí está el cerro, miren, se desechaban y cada vez el cerro se iba haciendo más alto. Monte Testacho le llaman ellos. Por esas rústicas no las podían mandar de regreso porque ya no iban a funcionar, solo los usaban para una vez. Lo que tenían dentro era muy útil y de mucho valor. El aromático, medicinal y sabroso. Qué sabroso es el aceite puro de olivas. A veces aquí nos venden aceite que dicen que es de oliva, pero no es de oliva. Así que de la misma manera nosotros somos unas vasijas de barro insignificantes, sin valor. Pero Pablo afirma: tenemos dentro de nosotros un valioso tesoro. Tenemos medicina, tenemos a Jesús puro dentro de nuestro corazón. Así que este es mi llamado, este es mi desafío para ustedes. Digámosle: Señor, tengo una vasija que no tiene mucho valor. O puede decirle usted: mi vasija está rota, se le están saliendo ahí por los hoyos el agua. Quiero dártela. Tú eres un experto reparador. Quiero que tú formes de mi vida una vasija que contenga el tesoro de la vida eterna. Perdóname por estar protestando en el pasado, perdóname por ser rebelde en el pasado. Yo quiero ponerme en tus manos con toda humildad, con toda sinceridad. Este es tiempo de decisión. Buenas son cada mañana su misericordia. Podemos decir en este día: bueno es su misericordia al final de este hermoso sábado. Entreguemos al Señor nuestra vasija rota y sin valor para que Él pueda hacer de nosotros una vasija hermosa, una vasija que contenga el tesoro de la vida eterna. ¿Qué les parece? ¿Hacemos un pacto con el Señor? Bueno, nos arrodillamos. Amante Padre, gracias por dejarnos esta hermosa parábola en tu santa palabra. En ella podemos encontrar la forma como tú trabajas con los seres humanos, con tus hijos. Perdónanos porque en el pasado a veces no te dejamos trabajar, estamos apurándote, o te reclamamos o nos quejamos, pero en este momento hemos entendido esta parábola y te decimos: Señor, perdónanos por el pasado, queremos someternos a tus manos de amor. Toma nuestras vasijas rotas, toma nuestras vasijas inservibles, toma nuestras vasijas sin valor y pon dentro de ellas el tesoro de la vida eterna, para que cuando estemos contigo en las mansiones celestiales, Señor, podamos con la frente en alto decir: este es nuestro Dios, Él nos salvará, este es el Señor que hemos esperado. Señor del cielo, deposita tu Espíritu Santo en nuestras mentes, nuestros corazones. Limpia nuestra mente de cualquier pensamiento impuro y nuestro corazón de cualquier sentimiento negativo. Mora en nosotros, derrama tu Espíritu Santo, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras familias y nuestra congregación. Te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.